Ok, voy a hacer este pequeño video para ayudar un poco con lo que es el CD, el comando CD. El comando CD no se puede ejecutar como los otros comandos porque este es uno de los comandos de sistema, no son comandos de que se ejecutan como ejecutar un archivo, se ejecutan un poco diferente, o sea, igual se ejecutan, pero ellos no cierran el proceso. Entonces eso causa un poquito de confusión, ya que no vemos el resultado porque el proceso no se cierra para mostrar el resultado. Ok, entonces para empezar, usamos en el mostrar prompt, usamos esta estructura, la estructura de password wd, que a esa estructura sobre ella ejecutamos este get pwid para obtener en el UID un UID que es el usuario, para obtener la ruta de trabajo del usuario, okay, el usuario que está ejecutando la aplicación, que en este caso el usuario que ejecuta la aplicación va a ser el usuario root, ya que es lo que hace Visual Studio Code. Ok, entonces eso mismo que usamos acá, esa misma estructura vamos a usarla. Ok, vamos a ver acá arriba donde tenemos nosotros nuestra aplicación. Aquí yo tal vez la tenga un poco diferente o con menos cosas de lo que tienen ustedes, ya que esta es una versión anterior. La que está más avanzada está en la portátil y no quise prenderla. Ok, acá voy a mostrar una pequeña tabla que tiene algunos de esos datos, por ejemplo el pwname, que es el nombre del usuario, la contraseña del usuario, el ID del usuario, el ID del grupo del usuario, ese es el nombre de usuario, o un campo con comentarios en caso de que se agreguen comentarios. Si no comentarios, entonces va a tener el mismo nombre del usuario. Este es el directorio home del usuario, donde se encuentra, y el shell que el usuario está utilizando. Okay, vamos a encontrar inclusive hay más información. Está también por ejemplo el expire, que es en caso tiempo de expiración, cuánto tiempo va a expirar la contraseña del usuario. Entonces ahí también se muestra eso. Ok, entonces esa es la estructura que estamos usando. Okay, de esa estructura vamos a obtener los datos necesarios para obtener más que nada la carpeta en el que nos encontramos trabajando, igual que lo otro. Ok, entonces aquí voy a crear una variable que va a ser puntero. Esta variable va a ser un struct de password, okay, que es la misma estructura que mostré acá arriba. Vamos a crear cuando hacemos la lectura en el while, eso ya se supone que ya no tiene que ver con esto, pero hacemos la lectura en el while acá, y yo aquí con una función hice la separación de los comandos y los parámetros. Ok, ahorita solo separé por parámetros nada más para este ejemplo. Entonces esta separación de parámetros va a contener acá en la primera posición el comando. Okay, el comando va a estar en la primera posición, y en la segunda posición, a partir de la segunda posición, esto es lo que vamos a comparar. Si esa primera posición es CD, entonces él va a entrar a este if de acá. Okay, vamos a hacerlo un poco más grande. Ok, entonces decía que en la primera posición va a tener el CD, va a ser la comparación. En caso de que sea igual a CD, entonces entra acá. Okay, entra acá y se le va a asignar a esta variable que estamos creando acá, se le va a asignar el segundo parámetro, que va a ser el directorio a donde quiero ir. Okay, entonces ahí va a estar en path, va a estar la variable path, va a tener el directorio donde quiero ir. Por ejemplo, cd, digamos punto. Ok, entonces esta parte va a ser el directorio, que recuerden que también nos vamos a deshacer de los espacios a la hora de hacer la separación de parámetros, y este va a ser el comando. O si pongo cd, por ejemplo, Luis, entonces aquí voy a tener en el 0, en el arreglo, en la posición 0 voy a tener cd, en la posición 1
voy a tener el directorio. Si el directorio puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, es una ruta más completa, o por ejemplo si pongo algo como bin, vamos a poner home Luis, entonces todo esto que está acá va a estar en la segunda posición del arreglo. Ok, entonces la segunda posición del arreglo entonces va a contener el path o la vía donde quiero ir con el CD. Ok, ahora digo, si path es null, o sea, en caso de que mandé sin parámetros, solo escribí CD nada más, entonces la idea es que consiga dice que get UID, que ese get UID que me va a dar, me va a dar el directorio home del usuario actual. Eso es lo que nos va a tirar esto. Entonces se va a guardar en pwd. Luego aquí esto es una estructura como la de arriba, la que mostramos. Entonces en ese pwd vamos a conseguir el directorio. Ese directorio va a partir desde la raíz hasta el directorio actual el directorio del usuario actual que está ejecutándose. Entonces ahora path ya no va a ser toda la ruta, sino que va a ser solamente el directorio actual. ¿Eso para qué? Bueno, más bien path acá no tenía nada, porque si era null, para que no vaya null, le asignamos el directorio home del usuario actual. Ok, y luego aquí simplemente llamamos la función chdir. Ok, chdir es el que vamos a usar para cambiarlo. Ese chdir es un alias de cd, pero es el que se usa aquí en C. chdir está guardado en las alias, ¿verdad? Es un alias, y le pasamos como parámetro el path. Esto nos va a tirar un -1 si la ruta no existe. Entonces si es diferente a 0 me va a mostrar error cambiando directorio. Entonces si es 0 significa que todo está bien, si es -1 significa que nos dio error porque no encontró la ruta indicada. Ok, y ya, eso sería todo. Después me vuelve a mostrar el prompt. Ok, voy a correrlo para probarlo rápidamente. Entonces podemos probar, digamos, si pongo ls-l me muestra directorios. Si pongo cd qué sé yo, punto, me tira uno hacia atrás. Si pongo cd proyecto, me vuelve a tirar a proyecto. Si pongo cd solito, entonces me lleva al home del usuario actual. Ok, entonces ahí está lo que dije acá, que me muestra el home del usuario actual. Si le doy cd /, entonces me manda a la raíz. Ahí estoy en la raíz, y ahí puedo si quiero irme hacia adentro, entonces escribo home Luis escritorio proyecto. Ok, entonces ahí está, ahí me lleva directo al la carpeta que yo especifiqué ahí arriba, el directorio que especifiqué. Si pongo uno que no existe, por ejemplo voy a poner cd Luis West, entonces me tiene que tirar error cambiando de escritorio. Ok, me vuelve a mostrar el prompt. Entonces eso sería, esto es el código resultante de eso. Realmente es simplemente comparar si en el primer comando lo que viene es cd, entonces hacer esto. De lo contrario, entonces ya sería lo otro que ustedes tienen que hacer con el for, que el ejecutar. Aquí yo llamo ejecutar para que ejecute si es otro comando. Ok, eso sería todo.